Saludos queridos amigos, soy el pastor Rolando González y me siento muy contento de que estén conmigo en esta hora de estudio de la lección de escuela sabática. El amor de Dios por la justicia es el título de la lección que hemos repasado durante toda la vida. La Biblia nos enseña que el amor de Dios y su justicia son inseparables. A lo largo de las escrituras podemos ver los actos de Dios que corresponden tanto al amor de Dios como también a la aplicación de su justicia. Es más, el trono de Dios indudablemente está cimentado sobre la justicia y la misericordia de Dios. Ambas cosas están plenamente unidas. El verdadero amor exige justicia y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre las bases del amor. Así que vamos a ver algunos pasajes de la Biblia en esta lección que nos ayudan a comprender precisamente eso. Por ejemplo, Salmo 33. Por ejemplo, el Salmo 33, versículo 5 nos dice que Él ama justicia y juicio. Y también nos dice que de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Así que son cualidades divinas. Dios es misericordioso, pero también Dios ama la justicia y el juicio. Salmo 85:10 nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron en Dios. Y en el Salmo 89, versículo 14 dice que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que como vemos en estos pasajes, realmente amor, justicia, misericordia son cualidades divinas que van coadyuvadas, van conjugadas en el carácter de Dios. Elena White nos dice en El Deseo de toda la gente, página 711, que por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecador podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Ahora bien, Dios es totalmente bondadoso, pero también es totalmente justo. En otras palabras, Dios es bondadoso, sí, Él actúa con mucha bondad y con extrema misericordia con cada uno de nosotros, pero también Dios da lo que es justo. Como dice ya en Apocalipsis, que el Señor vendrá a dar a cada uno conforme a sus obras. Eso muestra la justicia de Dios. Eso muestra que Dios corresponde a la actitud de cada cual y le da a cada cual lo que realmente merece. En Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y también es recto. Y hay muchos pasajes también en la palabra de Dios que declaran cómo Dios es justo y amoroso. El Salmo 92, en el versículo 15, que dice que en Él no hay injusticia. Y también en Sofonías nos dice que Jehová es justo, no cometerá iniquidad. Cada mañana al despuntar el día emite sin falta su juicio, pero el perverso no conoce la vergüenza. Ahí tenemos un contraste entre el carácter de Dios y cómo actúa el individuo que es catalogado aquí como perverso, una persona mala, una persona despiadada. Hay una gran diferencia entre Dios y el hombre. El hombre muchas veces deja pasar las injusticias y no toma acción sobre ellas. Dios no. Dios siempre va a darnos la oportunidad del arrepentimiento, siempre nos va a dar la oportunidad de entregar nuestra vida a Él y es capaz de perdonar todos nuestros pecados, no importa el color de ellos, ni importa el tamaño que tengan. Pero si persistimos en nuestra iniquidad y persistimos en nuestra violación a los principios de su palabra, volviendo las espaldas al Señor y rebelándonos contra Él, al final hemos de tener que enfrentar la justicia divina. Esto va en contra de lo que muchos enseñan por ahí. Algunos enseñan que Dios es tan misericordioso que finalmente va a perdonar a todo el mundo, no importa lo que hagamos. No es lo que enseña realmente la Biblia. La Biblia es clara al presentarnos que al final del tiempo habrá dos grupos. Una de las parábolas de Jesús tiene que ver con esto, los cabritos y también las ovejas. Y las ovejas van a recibir el parabién, van a entrar con el Señor a las fiestas de boda, mientras que los cabritos van a ser destruidos para siempre, sencillamente porque no quisieron cobijarse bajo la misericordia divina,
ni quisieron arrepentirse de sus pecados pidiendo y solicitando perdón para ellos. Veamos qué nos enseña el Salmo 9 y versículos 7 y 8 acerca de Dios. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entendamos esto. Dios en su trono derrama misericordia sobre todo el mundo, pero a la hora de hacer juicio, a la hora de juzgar, Él va a actuar con equidad y va a actuar con sabiduría también y con justicia. O sea que Dios va a juzgar a todos conforme a lo que hayamos hecho, conforme a nuestros actos y conforme también a nuestra actitud hacia Él. El Dios de la Biblia, por lo tanto, es juez justo y en él no habita maldad. Y también es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En Santiago 1:13 se menciona que él no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie. O sea, esto muestra que la bondad y la gloria de Dios están indisolublemente conectadas y que mientras muchos idolatran el poder, Dios es todopoderoso, pero solo ejerce su poder de forma justa y armoniosa. Yo me pregunto por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo. No sé si tú te has preguntado eso, porque mira que vemos cosas horribles que pasan diariamente a nuestro alrededor. Tantos niños violados, tanta gente sufriendo, gente buena sufriendo mientras los malos persisten en vivir. No entiendo esas cosas y quizás ese es uno de los grandes enigmas que la humanidad encierra y de la cual no tenemos muchas veces respuesta de parte de Dios. ¿Por qué razón Dios permite? Bueno, eso nos lleva a nosotros a tratar de encontrar una respuesta en el surgimiento del pecado allá en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios. A pesar de la misericordia de Dios desplegada en Lucifer, finalmente fue echado del cielo, pero Dios no lo destruyó. Ya Satanás tenía que desarrollar sus actividades propias para demostrar lo horrendo, lo terrible que es el pecado. El hecho de que hoy en día exista tanta injusticia, el hecho de que haya tanta maldad, demuestra cómo el pecado se ha desarrollado a tal punto que no queda ninguna duda de la justicia, de la soberanía y de la misericordia de Dios, así como de su justo juicio. O sea, Dios finalmente va a poner a cada uno en su lugar y le va a dar a cada cual lo que le corresponde, incluyendo al mismo Satanás. Pero Dios ha querido que nosotros mismos nos demos cuenta de lo terrible que es el pecado. Ahora bien, muchos de los males que ocurren en el mundo es por culpa de nosotros mismos, que no ponemos fin, no ponemos freno a la avaricia, a la idolatría, a la impiedad del hombre. No se le pone fin a esas cosas, sino que se permite que sigan creciendo y que sigan deambulando por todas partes. Ya ese es un problema nuestro y Dios no tiene que ver absolutamente con eso. Porque muchos de los crímenes que se están cometiendo, muchas de las violaciones que se están cometiendo de la equidad, de la decencia, de la moral, evidentemente tenemos nosotros que ponerle freno a estas cosas. A veces cuando hay alguien que se levanta y quiere ponerle freno, lo que hacemos es criticarlo, condenarlo, y no nos damos cuenta que realmente esa persona está puesta por Dios ahí para tratar de hacer prevalecer su juicio y que las cosas marchen bien en este mundo. O sea, han llegado los tiempos en que, como decía el profeta Isaías, la gente a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y estamos ciegos y no nos damos cuenta de esa realidad. Por eso es importante en esta lección poder entender cómo Dios actúa para tratar de alguna forma de asemejarnos a Él. Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos asemejemos a Él en carácter, de tal manera que podamos también actuar de la forma que Él actúa. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, el Señor dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí se manifiesta la misericordia de Dios. Y podemos pensar en nosotros cuántas cosas malas nos hacemos constantemente. Sin embargo, Dios no nos destruye. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, eso dice Pablo de Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y también por los siglos. ¿Y por qué Él no cambia? Porque Él es siempre bondad y misericordia
Él no nos ha consumido. Es más, sus misericordias son nuevas cada mañana. En Malaquías 3:7 dice, si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Porque Dios siempre está dispuesto a mantener las buenas relaciones con nosotros, a que podamos vivir en paz con Él y con todo nuestro prójimo también. ¿Qué nos enseña segunda de Timoteo 2:13 y Tito 1:2 acerca de Dios? En el primer texto, segunda de Timoteo 2:13, dice, si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay una condicional aquí. Dios quiere ser fiel con nosotros, Dios quiere tratarnos bien, Dios quiere bendecirnos, pero Él espera que también nosotros seamos fieles con Él, que también nosotros nos comportemos correctamente y obedezcamos sus mandamientos. En Tito 1:2, Pablo dice que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En esa esperanza vivimos y nos movemos. En esa esperanza nosotros aguardamos el día en que nos encontremos con Jesús. Dios no se contradice, Él nunca miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Allí podemos ver la misericordia de Dios actuando en favor del pecador y también podemos ver su justicia aplicada, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo dice precisamente la Biblia, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. En la muerte de Jesús se cumplió la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley exigía la muerte del pecador. Si tú y yo estamos vivos ahora, si tú y yo tenemos esperanza de vida eterna, es porque el mismo Hijo de Dios se sacrificó al venir a este mundo y morir en la cruz, ocupando el lugar que nos pertenecía. En él se descargó toda la justicia divina para que con la muerte de Cristo en la cruz se cumpliera finalmente la justicia y la exigencia de la ley. Pero ahora viene la parte de la misericordia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí ustedes ven la justicia de Dios y la misericordia de Dios plenamente combinada a favor nuestro. Ahora, hay algunos pasajes de la Biblia que a veces nos confunden, nos desconciertan un poco. Y viene la pregunta, ¿es capaz Dios de arrepentirse? Pensemos, por ejemplo, en el arrepentimiento humano. Normalmente el arrepentimiento humano ocurre cuando nos damos cuenta de que hemos hecho algo malo y que por lo que hemos hecho hemos causado un daño a una persona, a personas, a cosas. Y entonces nos sentimos mal. Lo primero que siente una persona que se arrepiente después de haber reconocido que hizo lo malo es un malestar por lo mal hecho, un dolor intenso, interno, por haber hecho algo incorrecto. Eso es lo primero. Y muchas veces pues viene la otra parte, que es la confesión. Algunos no confiesan, por lo menos no confiesan abiertamente, pero su conciencia los reprende y le confiesan a lo menos a Dios o a un amigo íntimo lo que han hecho. Entonces, esa es la otra parte que libera el ser humano de estrés, confesar. Nos ayuda, es una terapia que nos ayuda a nosotros a liberar esa carga de culpa que llevamos dentro. Por eso es bueno confesar nuestros pecados a Dios, porque el que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, eso alcanza misericordia. Y por eso Dios siempre está dispuesto a ser misericordioso con el que confiesa sus pecados. Pero veamos algunas descripciones que nos hace la Biblia. En Éxodo 32, versículo 14, dice que entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Interesante. La palabra arrepentirse en este caso no podemos comparar este acto al acto del hombre, porque finalmente Dios nunca hace nada malo. Dios nunca hace nada injusto. Dios nunca actúa en una forma inapropiada con el ser humano. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien nuestro, aunque no lo entendamos. Y todo lo que Dios hace y permite tiene un propósito saludable para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué dice aquí que Dios se arrepintió? Es que Dios entendió de lo que iba, de lo que él iba a hacer, no era correcto. No, ya acabo de decirlo, ¿no?
Pero podemos aquí utilizar una palabra, el idioma español a veces nos traiciona, como cualquier otro idioma. Pero bueno, podemos utilizar una palabra aquí que nos ayuda a comprender más lo que quiere decir aquí. En lugar de arrepentirse, vamos a utilizar la palabra desistir. Entonces diríamos, entonces Jehová desistió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No quiere decir en este caso que lo que iba a hacer era malo, ni que era injusto, sino sencillamente Dios desistió, puso un stop, paró, detuvo lo que él iba a hacer. Un ejemplo lo tenemos en el caso de Nínive. En el caso de Nínive, Dios envió a Jonás para que predicara a Nínive. Allí estuvo él predicando durante 40 días, diciendo que Nínive va a ser destruida al final de esos 40 días. Y Dios iba a destruir a Nínive. Sin embargo, ¿qué sucedió? El pueblo se arrepintió, desde el más pequeño hasta el rey, se arrepintieron de su pecado, de su rapiña, de su maldad, hicieron ayuno y oración, se vistieron a la usanza antigua con tela de saco de silicio, en señal de luto, de duelo, y entonces Dios, movido a misericordia, los perdonó. Los perdonó. Quiere decir que Dios desistió de lo que le iba a hacer a Nínive. No quiere decir que Dios estaba equivocado, no, en absoluto. Dios iba a ser justo con lo que estaba pasando con Nínive, pero Dios desistió, aguantó, en este caso detuvo el juicio que habría de caer sobre Nínive. Así que de esa forma podemos entender la forma en que Dios actúa cuando Él desiste de juzgarnos, cuando realmente nosotros nos arrepentimos sinceramente. Números 23, versículo 19, claro, cuando dice que Dios no es hombre para que mienta ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Muchas veces Dios desiste de hacer algo en el momento, pero a la larga lo hace. A veces Dios dilata el tiempo, pero al final Él cumple su propósito. Primera de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y finalmente, debemos aferrarnos al amor de Dios y a su justicia. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, se nos enseña allí algo interesante acerca del asombroso amor de Dios. ¿Cómo debemos actuar con los demás a la luz de esta enseñanza de Jesús? Jesús dijo en el sermón de la montaña, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Déjame decirte algo. Yo pienso que Dios siempre va a amar al pecador sin importar lo que haga. Quizás esto te suene un poco raro, pero quiero explicarte. Ponte a pensar, por ejemplo, en los asesinos, los violadores de niños. ¿Los ama Dios? Trata de responderte esa pregunta. ¿Los ama Dios? Claro que sí. Lo que Dios odia no es al pecador. Dios odia el pecado. Dios odia los actos pecaminosos que nosotros hacemos. Pero Dios nos sigue amando a pesar de nuestros actos pecaminosos. Y ahí está la gran diferencia con el hombre. El hombre normalmente tiende a hacer una transferencia entre el acto en sí con la persona. De manera que no solamente repudia lo malo, sino que también odia al que lo hace. Así actuamos los seres humanos. Esa es la diferencia. Ustedes se dan cuenta que tenemos con Dios. Entonces Jesús aquí traza un ejemplo. Tu enemigo es el que te quiere hacer daño o que ya te hizo daño. Pero con todo, debes amar a tu enemigo. Indudablemente no es un amor como el que yo tengo hacia mi esposa, hacia mi hijo, hacia mis padres. No, no. Pero ese amor lo que quiere decir es que debes respetarlo. No debes odiarlo, debes tratarlo con deferencia, porque aun si un día te pide un vaso de agua, debes darle un vaso de agua, o si te pide de comer,
debes darle de comer, aunque sea tu enemigo. O sea, el cristiano tiene que crecer a ese punto para asemejarse al carácter divino, el carácter de Dios. Y ahí es cuando dice Jesús que alcanzamos la perfección. O sea, esta perfección que está hablando aquí no es la perfección de actitudes o de una perfección absoluta de carácter. No, está tratando acerca de la demostración del amor. Cuando mostramos amor a todo el mundo, no solamente a los que nos hacen bien, a los que nos tratan bien, sino a aquellos que no nos quieren, entonces estamos creciendo y nos hacemos semejantes a Dios. Ese es el punto. Quiero terminar con esta declaración del camino a Cristo que dice que Dios atrae nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en el cielo y en la tierra. Procura revelársenos, valiéndose de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra. Y todo ello no representa más que imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los seres humanos para que miraran a Dios con temor y lo consideraran severo e implacable. Satanás ha inducido a la humanidad a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia implacable. No, no, querido, Dios no es así. Como juez severo, inquisidor, duro y exigente. Representa al Creador como alguien que vela con ojo inquisidor para descubrir los errores y la falta de los seres humanos y hacer caer su juicio sobre ellos. A fin de disipar esta negra sospecha, vino el Señor Jesús a vivir entre nosotros y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Me recuerda cuando niños, siempre que hacíamos algo malo, los padres nos decían, Dios te va a castigar. Y eso grababa en mi mente la imagen de un Dios severo, un Dios que estaba constantemente vigilando lo malo que yo hacía. Nunca me destacaban el amor de Dios, sino simplemente el juicio de Dios. No, recuerda, el amor y la justicia de Dios van estrechamente combinadas, pero por encima de todo lo que más prime el carácter de Dios es su gran amor y su gran misericordia. Cuando Dios tiene ya que hacer justicia, cuando Dios tiene que hacer juicio, es porque ya no queda otra alternativa. Pero siempre Dios va a ser amor para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estos principios que hemos estudiado hoy sean de gran bendición para ti. Nos vemos la próxima. Hasta luego.